Hay yoğurtu, ıspanlasa, bu çıkarınır olmaz. Belki aksal besan, desek havazan ne, desek kavazan ne, melkum kınırın buraya gitmez, kısayın, Türkiye'den rezbol, gabırlar, yürüyün, sizin gibi millet yaşamasın. İnç erazin, in. Les Arméniens avaient près de 3000 ans d'histoire sur ce... Los armenios tenían aproximadamente 3000 años de historia sobre esta meseta estratégica situada al sur del Cáucaso, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, en el cruce de los imperios de rutas de comercio y de inversiones. Puis, envahisseurs et partages successifs ont eu raison de leur indépendance. Más tarde, invasiones y repartos sucesivos de su territorio fueron hechos a costa de su independencia, anunciando una tragedia que diezmaría las 2/3 partes de su población de Anatolia entre los años 1915 y 1916. Acababa de estallar la Primera Guerra Mundial. Dès le début du conflit, la Turquie voit l'opportunité de mettre un terme à l'ingérence. Desde el comienzo del conflicto, Turquía vio la oportunidad de poner un término a la injerencia de las potencias europeas en el Imperio Otomano, y en particular la de Rusia, que amenazaba su integridad territorial. En novembre 1914, malgré la réticence de certains ministres, En noviembre del año 1914, a pesar de la resistencia de ciertos ministros, entre ellos la de 2 ministros armenios, el gobierno otomano se compromete en la guerra del lado de las potencias centrales: Alemania, Austria-Hungría contra la de los aliados Francia, Inglaterra y Rusia. qui s'ouvre au Caucase, les Arméniens se trouvent au cœur du champ de bataille. Apretados en la pinza del nuevo frente que se abría en el Cáucaso, los armenios se encontraban en el corazón del campo de batalla. 1912 et 1913 lui ont fait perdre 85% de El ses... Imperio Otomano recién se recuperaba de sus guerras balcánicas, que entre los años 1912 y 1913 le hicieron perder el 85% de sus territorios en De Europa. voir les pays de l'entente donner leur autonomie aux Arméniens, Guerras que han cambiado las alianzas europeas y contribuyeron al estallido del conflicto mundial. La amenaza de ver a los países aliados ayudar a la autonomía de los armenios refuerza el nacionalismo de ciertos miembros del gobierno aún traumatizado por el reciente desmembramiento de su imperio. un impératif absolu. Preservar la integridad de este imperio es desde ya su prioridad. Frenar el expansionismo ruso en el Cáucaso, un imperativo absoluto. En enero de 1915, la ofensiva turca contra el ejército del zar termina en un desastre. 90.000 soldados otomanos son exterminados en Sarikamiche. 90 000 soldats ottomans sont anéantis à Sarikamish. Les Arméniens ont été massivement mobilisés dans les rangs de l'armée ottomane. Los armenios fueron masivamente movilizados dentro del ejército otomano, pero el hecho de que un puñado de ellos salieran los campos de voluntarios del lado ruso sirve de pretexto para acusar a toda la población armenia de traición. Pourtant, le 26 février 1915, Enver Pacha, Sin embargo, el 26 de febrero de 1915, Enver Pacha, ministro de guerra y comandante del ejército vencido, escribía al obispo armenio de Konya: pour vous dire que les soldats arméniens ottomans aprovecho la oportunidad para comunicarle que los soldados armenios otomanos llenan concienzudamente su deber en el teatro de la guerra. Es lo que he podido constatar a simple vista. Le ruego, pues, transmitir la expresión de mi satisfacción y de mi gratitud a la nación armenia, conocida desde siempre por su perfecto apego al gobierno imperial otomano. en dépit de cette reconnaissance et sous prétexte de sécuriser les zones de...
A causa de este reconocimiento y bajo pretexto de asegurarse las zonas del frente, el gobierno ordena el desarme de los soldados armenios y su destinación en batallones de trabajo. Les Allemands, alliés des Turcs, et qui ont des consulats dans presque toutes les provinces de l'Empire. Los alemanes aliados de los turcos y que tenían consulados en casi todas las provincias del imperio aprueban estas medidas a pesar de la advertencia de Walter Roessler, su cónsul en Alepo. El 20 de abril del año 1915 este último le escribe a su embajador: todos los soldados cristianos de 32 a 45 años han sido llamados supuestamente para ser deportados. El gobierno central evidentemente ha tomado estas medidas basados en falsos reportes procedentes de Marash. Elle découle d'un jugement bien ancré et néanmoins erroné, selon lequel toute la population arménienne serait suspecte. Estas provienen de un juicio bien entintado, por lo tanto erróneo, según el cual toda la población armenia sería sospechosa, incluso hostil. Ces préjugés, qui atteignent un paroxysme en 1915, jalonnent l'histoire. Le pido respetuosamente que tenga bien intervenir para restablecer la situación. Estos prejuicios que rayan el paroxismo en 1915 jalonan la historia de los armenios de Turquía desde finales del siglo XIX. Trois continents, Asie, Europe et Afrique, rassemblent plus de 40 millions d'habitants d'une vingtaine de nationalités. Une succession de revers militaires, et particulièrement sa défaite aux portes de Vienne, amorce son... Todo comienza en el siglo XVI, con la integración de Armenia al Imperio Otomano. En su apogeo, este imperio, que se extiende sobre 3 continentes, Asia, Europa y África, reúne más de 40 millones de habitantes en una veintena de nacionalidades. Una sucesión de reveses militares y particularmente su derrota en las puertas de Viena inician su desmembramiento en Europa en el siglo XVII. Luego, en el siglo XIX, bajo la presión de Rusia, el Imperio Otomano pierde una parte de sus territorios en los Balcanes. Desde la anexión de la Armenia Oriental por el zar, en detrimento de Persia, los armenios quedan sometidos a 2 imperios rivales. Dans l'Empire ottoman, les Arméniens qui sont chrétiens. Dentro del Imperio Otomano, los armenios que son cristianos disponen, como todas las minorías no musulmanas, libertades religiosas y culturales, pero están sometidos a pesados impuestos y discriminaciones. Administrative et politique interne. Si bien ellos habían adquirido una cierta autonomía administrativa y política interna, ellos no son iguales en derechos a los musulmanes. Paysans pour la plupart, ils ont constitué En su mayoría campesinos, constituían en las ciudades una sociedad próspera de artesanos y comerciantes, y también de financieros, arquitectos, médicos y abogados. cette bourgeoisie dont certains membres accèdent même à de Esta burguesía, en la cual ciertos miembros acceden incluso a altas funciones en el servicio del Estado, pone en duda su situación y reivindica su emancipación social y política apoyada por la Europa cristiana. Prétexte à l'ingérence de l'Europe coloniale. Pretexto para la injerencia de la Europa colonial en los asuntos otomanos, la cuestión armenia, como la protección de las minorías en general, no sería por lo tanto poner en peligro los intereses económicos de las potencias europeas. Depuis le XIXe siècle, ces puissances sont Desde el siglo XIX, estas potencias se convierten en acreedoras del Imperio Otomano, que, mal gobernado entre endeudamientos y conflictos, iba a su declinación. Es así que franceses e ingleses toman el control de las finanzas, de los ingresos de las aduanas, del comercio, de la explotación de los recursos naturales y de la construcción de vías de comunicación. et de la construction de voies de communication. Allemands et français se... Alemanes y franceses se libran una competencia feroz por las concesiones de los rieles. Dernière entrée dans l'arène, l'Allemagne a El último en entrar en la arena, Alemania, obtuvo la reorganización del ejército turco, que el gobierno otomano se propuso modernizar, así como el resto del Estado y de la administración.
dépit de l'égalité promise pour tous les sujets de l'Empire, A pesar de la igualdad prometida a todos los sujetos del imperio bajo el reino de Abdul Hamid II, las condiciones de vida de las minorías se degradan. en 1878, Es entonces que en el Tratado de Berlín de 1878, las naciones occidentales le imponen al sultán un plan de reforma garantizando la seguridad de los sujetos cristianos y judíos. les réformes restant lettres mortes, des groupes Las reformas quedan en letra muerta. Los grupos de revolucionarios armenios federan un movimiento de autonomía nacional, con el fin de obtener la emancipación social y política de la población. organisés contre les inégalités Las fiscales, primeras revueltas organizadas contra las desigualdades fiscales en las provincias tradicionalmente más insumisas se rematan a través de una represión sangrienta. Entre 1894 y 1896, de 200 a 250.000 armenios son masacrados con el aval de las autoridades. Estas masacres, que tratan de poner fin a todo intento de separatismo, suscitan la indignación de la opinión pública europea, así también de las élites y los intelectuales tales como Georges Rice en Francia y el pastor Lepsius en Alemania. tel Jean Jaurès en France et le pasteur Lepsius en Allemagne. La réaction des puissances, La reacción de las potencias se limita, por tanto, a vivas protestas diplomáticas. indigné, l'ambassadeur de France à Constantinople Indignado, el embajador de Francia en Constantinopla, Paul Cambon, denuncia a los negociados franceses. El 10 de octubre del año 1895 le escribe a su madre: Ils ont commis des horreurs. Les Arméniens ont provoqué la répression par leurs manifestations. ellos han cometido hechos horrendos. Los armenios han provocado la represión por sus manifestaciones, pero los desórdenes que siguieron fueron abominables. Antes de ayer, en Trepisonda, ciudad de 50.000 almas, la población musulmana se dirigió a los barrios armenios. La masacre y el pillaje duraron desde las 10 horas de la mañana hasta la noche. El interés de Francia está en el mantenimiento de Turquía, pero no hay que dejarse engañar. Es necesario considerar a Turquía como una menor que hay que tener bajo tutela europea. « 1908, révolution. En réaction à la politique tyrannique du sultan, Revolución. Reaccionando a la política tiránica del sultán, oficiales y liberales otomanos en exilio denominados jóvenes turcos por los europeos imponen el restablecimiento de la constitución suspendida por el sultán y la igualdad entre todos los sujetos del imperio. Las minorías hacen su entrada en el parlamento. Los armenios obtienen 14 bancas. En el imperio, las poblaciones fraternizan, pero no por mucho tiempo. mais pour peu de temps. En 1909, à l'issue d'une En el contre-révolution, año 1909, luego de una contrarrevolución fallida, Abdul Hamid II es destituido por los jóvenes turcos y reemplazado por su hermano Mehmed V. c'est dans ce contexte de trouble que 25 000 En Arméniens este sont contexto turbio, que 25.000 armenios fueron nuevamente masacrados en Adana, donde conformaban una población próspera que gozaba de todos sus nuevos derechos. Estas masacres, en las que estaban implicados los jóvenes turcos de Cilicia, pero sobre todo el ejército de liberación enviado por el gobierno al día siguiente de los primeros hechos de violencia, sembraron la duda sobre las intenciones de los jóvenes turcos del Comité Unión y Progreso. Tandis que la Turquie entre dans la Grande Guerre, Cuando Turquía entra en la Guerra Grande, su objetivo se torna claro. El ala militar de los jóvenes turcos aspira a la homogeneidad étnica. El 11 de noviembre de 1914, la dirección del Comité Unión y Progreso expone su proyecto. N'oublions pas que le but de notre participation No olvidemos que el fin de nuestra participación en esta guerra no es solamente para salvarnos de un peligro que nos amenaza, sino que perseguimos un fin más importante. national. L'idéal national de notre Nuestro peuple. ideal nacional,
El ideal nacional de nuestro pueblo y nuestra patria nos impulsa a aplastar al enemigo y a obtener una frontera natural que nos permita unirnos con todos nuestros hermanos de raza. Por otra parte, nuestro sentimiento religioso nos dirige a liberar al mundo musulmán de la dominación de los infieles. Ce contexte d'exacerbation nationaliste fait redouter à Este contexto de exacerbación nacionalista hace dudar al embajador americano en Constantinopla, Henry Morgenthau, acerca de la inminencia de las nuevas masacres. Su homólogo alemán, el barón Bockenheim, confirma sus dudas. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Hasta que Inglaterra no se proponga ocupar los Dardanelos o los puertos turcos, no hay de qué preocuparse. En caso contrario, nada está garantido. Anglais et Français se préparent à forcer par la mer. Justamente, ingleses y franceses se preparan a invadir por mar los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos cerrados desde el comienzo de las hostilidades. Estos estrechos estratégicos, que los rusos aspiran controlar desde hace mucho tiempo para tener acceso a los mares calientes y que los aíslan de sus aliados, permiten el acceso a Constantinopla. La capitale menacée, le gouvernement turc déploie ses Amenazada forces. por su capital, el gobierno turco despliega sus fuerzas sobre este nuevo frente para salvar el imperio ya puesto en peligro por los rusos en el Cáucaso. Depuis le début de l'hiver, les combats dans cette région ont jeté Desde el comienzo del invierno, los combates en esta región arrojaron millares de civiles sobre las rutas del éxodo. dans les provinces orientales d'Anatolie, sous prétexte de En las sécurité. provincias orientales de Anatolia, bajo pretexto de asegurar las fronteras, comenzaron los arrestos y deportaciones de armenios. Es así que en abril de 1915, en los alrededores de Van, cuna histórica de Armenia, 24.000 armenios son masacrados en 4 días, en el momento del repliegue del ejército otomano frente a los rusos. Dans l'enceinte de la ville où se sont En el caso de la ciudad donde se refugiaron los sobrevivientes, se organiza la resistencia. au terme de 27 jours de combat, Van, Al término de 27 días de combate, Van es liberada por las tropas del zar. qualifié d'insurrection, l'autodéfense de Van sert aussi La autodefensa de Van, calificada de insurrección, sirve enseguida de pretexto para que una gran racia se suceda en Constantinopla. La noche del 24 de abril del año 1915, más de 600 periodistas, escritores, abogados, médicos, arquitectos, diputados y otras personalidades son acusadas de complot y arrestadas. Apresados, la mayor parte de ellos son deportados o ejecutados en las semanas siguientes. le coup d'envoi des massacres et des déportations qui feront Estaba dada la señal, que avisaba sobre las masacres y deportaciones que terminarían en 1,1 millones de muertos. La noticia de la represión gubernamental es inmediatamente comunicada a las cancillerías occidentales. Por su parte, el embajador alemán en Constantinopla, el barón Bockenheim, continúa aprobando lo que él califica de represión de amotinados. En un telegrama del mes de abril de 1915, excluye toda intervención que, según escribe, en una situación sin salida puede perjudicar los intereses que son más importantes e incluso cruciales para nosotros. En effet, l'Allemagne,
Lésée dans les partages coloniaux en En Asie et en efecto, Afrique, Alemania, herida por el reparto colonial en Asia y en África, ha arrancado a los ingleses y franceses el mercado de las vías férreas Berlín, Constantinopla, Bagdad, en vísperas de la guerra. Intereses militares y comerciales le impiden contraponerse a sus aliados. un mois, jour pour jour après la rafle de Constantinople, le 24 mai Durante un mes, día a día, luego de la racia de Constantinopla, el 24 de mayo de 1915, Francia, Inglaterra y Rusia dirigen al gobierno imperial una declaración común, en la que aparece por primera vez el término crimen contra la humanidad. En présence de ces nouveaux crimes de la Turquie contre l'humanité et la En civilisation, presencia de estos nuevos crímenes de Turquía contra la humanidad y la civilización, los gobiernos aliados hacen saber públicamente a la Sublime Puerta que tendrán personalmente como responsables de dichos crímenes a todos los miembros del gobierno otomano, así como a sus agentes que se hallen implicados en semejantes masacres. Le pouvoir impérial répond par un communiqué le 4 juin. El poder imperial contesta con un comunicado el 4 de junio. Es totalmente falso que hubo masacre de armenios en el imperio. Si algunos armenios debieron ser desplazados, es porque habitaban en localidades tomadas en cuenta como zona de guerra, donde su presencia, habiendo visto lo que procedió, inspiró al gobierno imperial legítimas inquietudes, desde el punto de vista de la defensa nacional. de telles mesures qu'elle juge nécessaires. La Sublime Puerta considera, por otra parte, su deber adoptar tales medidas que juzga necesarias para asegurar la seguridad de sus fronteras, terrestres y marítimas, por lo cual no debe rendir ninguna cuenta a ningún gobierno extranjero. Confié au chancelier d'Allemagne. Unos 15 días más tarde, el embajador Bogenheim confiesa al canciller de Alemania: es evidente que la expulsión de los armenios no está motivado solamente por un interés militar. El ministro del Interior, Talat Beyk, recientemente ha declarado sin rodeos al doctor Nordmann, actualmente agregado de la Embajada Imperial, que la Puerta quiere aprovechar la guerra mundial para terminar radicalmente con los enemigos internos, los cristianos de Turquía, sin ser molestado por la intervención diplomática extranjera. Aucun gouvernement ne menaçant concrètement No existiendo la amenaza de intervención por parte de gobierno alguno, nada impedía la organización de deportaciones y masacres. El ministro del Interior, Talat Pachá, anuncia entonces una ley provisoria de deportaciones. Si bien no se menciona específicamente a los armenios, sin embargo esta ley oficializa las prácticas en curso desde el comienzo de la primavera. Los comandantes de los ejércitos, de los cuerpos del ejército y de las divisiones pueden, si las necesidades militares lo exigen, transferir e instalar en otras localidades por separado o en masa las poblaciones de las ciudades y pueblos que ellos sospechen culpables de traición o de espionaje. Des villes et des villages qu'ils soupçonnent coupables de trahison ou d'espionnage. Çelazin araç Mezdari Sarayın arşivi mütesarrifi komi. Mütesarrif eylem kardıgar nestav meg anunenis krik. Verçe gelen imza edin. Biz Hüsnü Rıza'yı yani mer hojardan kove terkibatan aileni ke geçikin ku gertan bu jampan garkero ve Türkiye'de hayır yete uneyi cinco yete uneyi konseketi garka çerta bak Türkiye'de garkışolnere Malatya Hasan se bir atarsan da. Türkiye'nin etki Hüseyin garki meçen estad Türkiye'nin etki Hüseyin Koçaksın ama Cermal koçaksın bile yani. Aslın adam Türkiye'nin etki Hüseyin Türkiye'ye gamartsumen falan bu Türkiye'nin luruneyin. Aslın Türkiye'nin etki Hüseyin yani bilirse o Türkiye'nin luruneyin o yani siz çarpın. Hayır. Ne harbi.
Türkiye'de değil Urgudar'ın. Ձեր թաղներ թե տերգում դանիք ինչպես բաժնածին, որ տուն աս գրուպի մեջն ես։ Հիմա ասենք որ այս շրջանը ամենը էլան, ամեն իրար վիճաշտան չէ, ամենը միասին, բայց մեկ զայրը գա, միշտ զայրը En poste à Kharpout, l'une des provinces les plus isolées de l'Empire, le consul américain Leslie Davis oriente... Agregado en Kharpout, una de las provincias más aisladas del imperio, el cónsul americano Leslie Davis orienta las actividades de su consulado en ayudar a las víctimas e intenta intervenir dirigiéndose a las autoridades locales. El 30 de junio del año 1915 eleva un reporte a su embajador. Se trata nada menos que de la deportación de toda la población armenia, no solamente de esta provincia, sino, según mis informaciones, de 6 provincias que forman parte de Armenia. Había alrededor de 60.000 armenios en esta provincia y alrededor de 1 millón en el conjunto de las otras 6. Todos deben ser expulsados, empresa probablemente sin precedentes en la historia. C'est une organisation spéciale, secrète, du comité Union Puestos bajo la égida del ministro del Interior, es una organización especial, secreta, llamada Comité Unión y Progreso, que planifica las deportaciones. Teniendo como base Constantinopla, establece su centro de operaciones en Erzurum, en el corazón de Anatolia Oriental. Así como las caravanas venidas del norte son dirigidas hacia el centro de tránsito de Malatia, las que vienen del este y del sureste hacia Ras ul Ain. En cuanto a los armenios de Anatolia Occidental, transitarán por las rutas de Konya y Bosanti. Reagrupadas en los campos de Alepo, los sobrevivientes al éxodo serán inmediatamente enviados a sus destinos finales, los desiertos de Siria y Mesopotamia. Annoncé par voie d'affichage ou par crieur... Anunciado a través de afiches o pregoneros públicos, una orden de deportación precede la partida de las caravanas. En septiembre de 1915, solamente una ley oficializará la expropiación de los bienes. La spoliation des biens. Séparés. Les hommes sont le plus souvent masacrés. Separados, los hombres son masacrados con mayor frecuencia y lejos de las aglomeraciones. Escoltados por gendarmes, mujeres, niños y ancianos parten por millares hacia un éxodo de muchas centenas de kilómetros. El 11 de julio de 1915, Leslie Davis insiste cerca de su embajador. Si se tratara solamente de ser obligado a dejar esta ciudad para ir a otra parte, no habría de qué lamentarse, pero todo el mundo sabe que yéndose de aquí, van hacia la muerte. Si hubiera la menor duda al respecto, desaparecería viendo la llegada de un cierto número de caravanas, compuestas por muchos millares de personas que vienen de Erzurum y Erzinca. Todos sin excepción están andrajosos, sucios, hambrientos y enfermos. Y esto no es sorprendente, ya que vienen caminando desde hace aproximadamente 2 meses sin poder cambiar su vestimenta, sin tener permiso para lavarse y abrigarse, y no teniendo casi nada para alimentarse. Vertore asillere. Jandarmenere mego angome, milsangome. Amenu kroknere Gazosnere hanetin. Holyek paylas ganga halkız tatkire. Hint harul herkes elimar zımbazlar. Amenu dari. Ardın Amuz gani tamor malu misal dar eşer araze eşer dari aren desa hero
خود اصلا یرگار گیره والله دلمو سیرو اندی آرویه چوری آرویه کاچه اون iş değilmem. Vereyim ver, amen mortabat yapmayın. Vereyim ver, amen. Şimdi şeyler hiç hayır o genelde onlar. Mayrı siyasan da sanki belki de şey ayrı bir meşhur. Organisé en deux étapes, les Después del déportations testimonio, frappent de mai. organizadas en 2 etapas, las deportaciones golpean de mayo a julio de 1915 la Anatolia Oriental, o sea, la Armenia histórica, y se acompañan por masacres colectivas sistemáticas. El otoño y el invierno siguiente, los armenios de Anatolia Central más próximos a las vías férreas son amontonados en vagones para mercadería. Entassés dans des trains de marchandises. La guerre, qui s'est étendue sur 3 La guerra que se extiende sobre 3 continentes garantiza al imperio la no intervención de las potencias. La ofensiva franco-inglesa en los Dardanelos resulta un desastre para los aliados, en el que las tropas se debilitan de forma igual en guerra de trincheras que sobre los frentes de Artois y Champagne. Nada impide, sin embargo, su determinación de preservar sus intereses en el Imperio Otomano. Es por eso que negocian secretamente su participación futura en esferas de influencia. Los movimientos son refinados, la cuestión armenia está lejos, masacres y deportaciones se suceden. Les déportations se poursuivent. Adorus Diyarbakır eşutsink. Amu jogort asan kirenk. Kültür, Türk, klasik. Çocuk gıdaneyim. Hasabın kanı tıkımınlas. Ancak Frank'ın kılıkın ayrı ya. Aslında Frank kılıkı ayrı ya amin. Gmorten, leran bırak gmorten pulurin. Var andara gını deyim. Hongını deyim. Ama les veren kulan, kıporan, rehenna şarkı. Egavası mama isterken, aç çocuğun yalla, hocanın yanına göndereceğiz sizi sat. İş biz, ama ötesi panik mi gerta çıplak, kalabalık iler bırakıp boran gene çülü. Aslan, les veren, hazar nero mortetsin, iler oran lodayı var. Dagi ayrına asan gerta. Mortubaz ne? Meçenin sağıl gamına tere dageri. Mama şidisa, iş bez mortetsin. İş bez darin, iş bez veri. Şaderin mortu veri. Şader satıcın mortu işte. İş besinci mortetin çim verir. Elank. Le 30 décembre 1915, Testimonio 2. El 30 de diciembre de 1915, el cónsul americano Leslie Davis reporta a su embajador: el término de provincia matadero, como ya he calificado a Carput en mi último reporte, está plenamente justificada luego de lo que he visto y aprendido desde esta fecha. De hecho, es casi una certeza que a excepción de un exiguo grupo de aquellos que fueron deportados en los primeros días de julio, todos los que partieron de aquí han sido masacrados antes de alcanzar los límites de la provincia. impuissants à faire réagir leur gouvernement, Impotentes de hacer reaccionar a sus gobiernos, algunos representantes consulares de países neutrales intentaban obrar localmente. En Trepisonda, el cónsul americano Eisler abre las puertas de su consulado a los niños. Por su parte, el embajador americano Henry Morgenthau informa a Washington sin descanso.
Estas medidas no son tomadas en respuesta al fanatismo o reivindicaciones populares, sino que son simplemente arbitrarias. Dirigidas desde Constantinopla en nombre de la seguridad militar, se desarrollan a menudo en distritos donde no se llevan a cabo operaciones militares. Parece que allí hay un plan sistemático para aplastar al pueblo armenio. En muchas oportunidades he hablado al gran visir y abogados a los ministros del Interior y de la Guerra para que ponga un fin a estas persecuciones. Mis tentativas son vanas, excepto aquí, en Constantinopla. J'ai à plusieurs reprises parlé au grand vizir et plaidé auprès des ministres de l'Intérieur et de la Guerre pour qu'un terme soit mis à ces persécutions. Mes tentatives sont vaines, sauf ici, à Constantinople. Sourds à l'appel de Washington, Sordos al llamado de Washington, los gobiernos alemán y austríaco no intervienen jamás. Estos son, dicen ellos, asuntos internos de Turquía. rescapés du hasard, 4.200 Salvados milagrosamente 4.200 armenios refugiados en las montañas, cuyas señales son percibidas por cruceros franceses y británicos en la bahía de Antioquía, son rescatados por los aliados y embarcados para Port Said. Այս վերջով քյուղ ճամփա երկար լավ օրեր վերջը մեր արչևը հսկա քետ եկա ճուր անցած ազենի ան նավերուն մեջ կլեցրին առաջին նավերուն մեջ են հայ աղջիկներ կույս աղջիկներ ասես Asладın mezde azadı telokü boran dinvorları bize alın bize paklayın. Kitapını bize ne? Ve asan çeke mezde azadı telok navarım neten renk çürüne bize. Harika mı? Daha tek bakmam. Evet. Les persécutions suscitent des réactions jusqu'au sein du comité jeune turc. Para Port Said. Las persecuciones suscitan reacciones hasta en el seno del Comité Unión y Progreso de los Jóvenes Turcos. Por consiguiente, todo funcionario que rehúsa a llevar a cabo las órdenes es destituido. A pesar de las prohibiciones y los riesgos, algunos civiles socorren a los armenios, particularmente los kurdos, de la región de Dersim. El gobierno turco se cuida de borrar las pruebas. Los misioneros no son autorizados para acompañar las caravanas. Las fotos están prohibidas. Los correos de correspondencia extranjera son limitados e incluso censurados. A excepción de uno de sus generales, Liman von Sanders, que se opone con éxito a la deportación de 25.000 armenios, en Esmirna, Alemania permanece en actitud pasiva a pesar de los repetidos llamados de algunos cónsules tales como Walter Roessler. El Éufrates comienza a cargar cadáveres cada vez más numerosos. Esta vez son principalmente mujeres y niños. ¿No habrá algo para hacer para poner fin a este horror? Le ruego respetuosamente que informe al ministro de Asuntos Extranjeros a efecto de que los desmentidos turcos no sean publicados en la prensa alemana, lo cual podría hacer creer que cuentan con la aprobación de Alemania.
Il faudra attendre la mort de l'ambassadeur. Habría que esperar la muerte del embajador Bogenheim en octubre del año 1915 para que Berlín, temiendo ser acusada de complicidad indirecta con los crímenes de su aliado, decida intervenir cerca del ministro del Interior a través de su Nobel embajador Wolf Metternich. El 10 de julio de 1916, este último constatará amargamente: el gobierno turco no ha dejado de desviarse de la ejecución de su programa. Liquidación de la cuestión armenia por la exterminación de la raza armenia, ni por nuestras amonestaciones, ni por las del embajador americano y las del nuncio apostólico, ni por las amenazas de las potencias aliadas. Hangini günler ne yapsın? Şöyle içen genelde yasal bizden şöyle yazarken en kez kafadan yani kavram pangalon genelde hitman senkana antiyen neden kamen haska geri gasatmıyor neden hasa Voce Chirurghi voce şatmıyor. Niçin? Yer çok tezespirli. Fazla geçerse niçin hımayla işe. Arap, ya Allah, Türk'üne de pakal. Kıvaram, hulam, yüzançem, dikine gitse vur. Verat gitse. Kareli asıca asızına yıkap. Meze asıca bizim ortayan yıkar. Merveçin kayan ne o? Kareli asıca asızına yıkap. Mekbizmenin kareli son vaktimuna. Mira. En çok. Hem gıvaknam, hıskal yer basat ne olur? Arap, acı hatası, peşeriler, Arap, kendileri. Yani anabadi Arap ne? Ve çabuk, hamur nero ve İsmail nero, koysalo, enzi haskut, kente, tamam bizi tavales, kezi dahes mezi, terandirun, başı, borkanı, kenti. Des dizaines de milliers d'enfants et de jeunes femmes. Docenas de millares de niños y de jóvenes mujeres son también raptadas, vendidas como esclavas, o también convertidas a la fuerza durante las deportaciones. Dans la ville d'Alep, où sont regroupés les En la ciudad de Alepo, donde son reagrupadas las caravanas, se instaló una subdirección de deportados. Amontonados en campos sobre las riberas del Éufrates, cada día los armenios morían por centenares, de hambre, de fatiga o por epidemias. Al término de sufrimientos insoportables y de un éxodo de muchas semanas, 800.000 armenios llegan a Siria. Transferidos de un campo al otro, sin agua y sin alimento, están al final del camino, librados a las arenas del desierto, destino final de su deportación. Kınanan, Canfurtuz gelen kınanan, ardın arzıvini o kaylere parka değil, Mart taş, Anabade. Şaderi adres meral. Gençler respansınız. Ya. Bu şeyin. Kedi gidi, çiğdırlar kaleriydi. Kalan gittiler, bari gittiler.
Artık gelen ne Mart'ka ne Mart'ta bina arzinero, kailero, kazanero. Aslında herkes yaratıyor. Sonra kaleni mu kişilerden oraya yapar. Kişiler değil. Kalen aslında gaynaz değiliz ki kılana. Peki, bu garavanı katile. Dans les zones dites de réinstallation, En las zonas denominadas de reinstalación y sobre todo en el desierto de Dersor, decenas de millares de mujeres y de niños son exterminados en masa. Algunos son quemados vivos en las grutas. fin 1916, A fin de 1916, las 2/3 partes de los armenios de Anatolia han sido eliminados. quelques 2 ans plus tard, le 2 años más tarde, el 30 de octubre de 1918, Turquía vencida firma el armisticio de Mudros. Con los aliados, franceses e ingleses victoriosos entran en Constantinopla. Los dirigentes jóvenes turcos del Comité Unión y Progreso son detenidos o huyen. El nuevo gobierno otomano comienza a juzgarlos. El 3 de junio del año 1919, Talat, Enver, Cemal Pachá y consortes son llevados ante una corte marcial bajo la acusación de masacre, pillaje, destrucción por fuego a los desfallecientes y de cadáveres, devastación de ciudades, atentado al pudor y tortura. dévastation de villages, attentat à la pudeur, torture. Concernant les déportations, le En réquisitoire cuanto a las deportaciones, el expediente precisa que en las regiones donde esta ley fue aplicada con la mayor intensidad, es decir, en los vilayetos orientales, todas las atrocidades han sido concebidas y preparadas por el Comité Unión y Progreso. le verdict de ce procès, El veredicto de este proceso, calificado de histórico por la prensa, es pronunciado el 5 de julio de 1919 y establece una lista de crímenes y concluye que estos crímenes personales son atribuidos a la persona moral de la asociación Unión y Progreso. Cemal Pacha et autres Talat, responsables Enver, Cemal Pachá y otros responsables son condenados a muerte por contumacia. Conformément aux accords Sykes-Picot, négociés secrètement pendant Ellos la serán buscados y ajusticiados más tarde por los armenios. Conforme a los acuerdos de Sykes-Picot, negociados secretamente durante la guerra, los aliados se dividen los mandatos sobre las provincias otomanas. Irak y Palestina vuelven a Inglaterra, Siria, Líbano y Cilicia a Francia. À la conférence de la paix, le traité de Sèvres, signé le 10 août En la conferencia de paz, el Tratado de Sèvres, firmado el 10 de agosto de 1920, reconoce la existencia de una Armenia independiente, que reunía las provincias armenias del Imperio Otomano y del Cáucaso ruso. en juillet 1923. Jamás fue ratificado. En julio del año 1923, con la creación de la Nobel República Turca de Mustafa Kemal, se firma el Tratado de Lausán, que entierra la cuestión armenia. En el censo del año 1927 no se cuentan más que 65.000 armenios en la nueva Turquía. A los refugiados se les prohíbe volver y se dispersan. ...600.000 Arméniens d'Anatolie ont survécu à la politique. 600.000 armenios de Anatolia han sobrevivido a la política étnica de una parte de los jóvenes turcos, que han hecho entre 1 millón y 1,5 millones de víctimas.
Algunos pudieron refugiarse en el Cáucaso, en Irán, en los Balcanes o en las provincias árabes. Otros que sobrevivieron a los raptos y a las deportaciones se instalaron en Palestina y en Siria, en el Líbano, en los Estados Unidos, en Grecia, en Bulgaria y en Francia. Son los sobrevivientes cuyos millares de huérfanos formaron un pueblo en la diáspora. Aucun mot n'existait au début du siècle pour qualifier les massacres. A principios del siglo XX no existía ninguna palabra para calificar las masacres y deportaciones que tuvieron lugar. Creada en 1944 por el jurista Raphael Lemkin para calificar la Shoah, el Holocausto, el término genocidio significa actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Entró a formar parte del derecho internacional a partir del año 1948. En el primer informe redactado en 1916 sobre la tragedia armenia, el joven historiador británico Arnold Toynbee escribía: a la agonía de Armenia no le faltaron testigos, incluso si las estadísticas fueran más numerosas e incluso más elocuentes, ellas no llegarían a hacernos comprender la realidad de lo que acaba de suceder. Una nación acaba de ser exterminada. Una nación vient d'être exterminée. Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi, comme femmes et enfants qui ne voulaient que vivre avec des gestes lourds comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts d'effroi. Ils sont tombés en invoquant leur Dieu au seuil de leur église ou le pas de leur porte, en tribu de hasard, titubant en corde, terrassés par la soif, la faim, de faire le feu. Nul n'éleva la voix dans un monde euphorique, tandis que croupissait un peuple dans son sang. L'Europe découvrait le jazz et sa musique, les plaintes des trompettes couvraient les cris d'enfants. Ils sont tombés pudiquement, sans bruit, par milliers, par millions, sans que le monde bouge, devenant un instant minuscule fleur rouge, recouvert par un vent de sable, et puis d'oubli. Ils sont tombés, les yeux pleins de soleil, comme un oiseau qu'envole une balle fracasse pour mourir n'importe où et sans laisser de traces, ignoré, oublié,
dans leur dernier sommeil. Ils sont tombés en pensant ingénus que leurs enfants pourraient continuer leur enfance, qu'un jour ils fouleraient des terres d'espérance dans des pays ouverts d'hommes aux mains tendues. Moi, je suis de ce peuple qui dort sans sépulture, qui a choisi de mourir sans abdiquer sa foi, qui n'a jamais baissé la tête sous l'injure, qui survit malgré tout et qui ne se plaint pas. Ils sont tombés pour entrer dans la nuit éternelle des temps. Au bout de leur courage, la mort les a frappés sans demander leur âge, puisqu'ils étaient fautifs d'être enfants d'Arménie.